Gracias a Dios por esta oportunidad de estar una vez reunidos y estar dispuestos a conocer y entender el deseo de Dios para nuestras vidas. Hermanos, por un tiempo estaré compartiendo y hablando, reflexionando en mi vida y en tu vida acerca de la obra del Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo nos lleva a este acto tan difícil que es estar en la presencia de Dios continuamente. Es muy fácil cantarle al Señor: mi corazón te entrego. Aquí está, Señor, mi corazón, lo acabamos de cantar. Te entrego mi corazón completamente a ti. Pero qué difícil es vivir de una manera que refleje que estamos entregando nuestra vida y nuestro corazón en esta relación de amor que tenemos con el Señor, pero también en esta relación de amor que tenemos con nuestro prójimo, con todos nuestros prójimos, amigos y no amigos. Entonces vamos a buscar y explorar este concepto de estar en la presencia de Dios y cómo el Espíritu Santo, a pesar nuestro, nos lleva a estar en la presencia de Dios. Y vamos a leer algunas partes del capítulo 12 de la carta a los romanos, a los creyentes en Roma, que dice así. Vamos a comenzar con el versículo 1, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Continúo en el 6, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Oremos. Bendito eres, Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que a su tiempo y dada la necesidad que teníamos, la imperiosa necesidad de reconciliación y de salvación, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él fuera una oferta gratuita de salvación para cada hombre, para cada mujer, Señor. Y con esta oferta viene una gran enseñanza, un gran legado, viene una adopción en tu familia, Señor. Y en esta familia somos enseñados por ti, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Queremos continuar este proceso de aprendizaje, de formación de nuestra vida espiritual, en cada joven, en cada mujer, en cada varón, en cada niño. Bendice este proceso de enseñanza, de transformación,
esta manera en la que aprendemos a presentarnos delante de ti de manera cotidiana y habitual, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo empecé este mensaje, lo sorprendí llegando al capítulo 12 de la carta a los Romanos, pero tenemos que saber un poquito qué pasó antes. Tenemos que saber un poquito qué pasó el contexto, cómo llega el autor a empezar a hablar acerca de estar y entregarnos como un sacrificio en la presencia de Dios. Bueno, haré un resumen rapidísimo de qué está hablando el autor en los 2 capítulos anteriores para entender cómo llegamos a este punto. Y entonces, si hablamos del capítulo 10, 2 capítulos antes, y lo tenemos que analizar porque Pablo comienza el capítulo 12 diciendo así que debido a esto, y esto se refiere a lo que dicen los capítulos 10 y 11, y es lo que vamos a revisar. El capítulo 10, el autor habla principalmente acerca de la condición espiritual de Israel. Y no es ocioso que nosotros hablemos de la condición espiritual de Israel, porque realmente refleja perfectamente y describe perfectamente la condición espiritual del hombre en la actualidad y en toda época. Entonces, al hablar de la condición espiritual de Israel, también está haciendo un reflejo de la condición espiritual del hombre. Y todo el capítulo 10, del versículo 1 al 21, Pablo habla acerca del rechazo que experimentó el pueblo de Israel de dos cosas: del plan de Dios, de la manera en la que Dios quería relacionarse con el hombre, y segundo, del medio que utilizó, que fue el sacrificio de Jesucristo. A Israel le pareció poco la manera en la que Dios los quería a ellos restaurar como nación. Tan mala era su condición espiritual que no supieron entender cómo Dios los quería restaurar y cómo Dios los quería rescatar como nación y cómo los iba a restaurar como nación. Entonces, en los primeros 13 versículos, Pablo describe por qué motivo rechazaron los judíos este plan de Dios y por qué rechazaron a Jesucristo. Después de los versículos 14 al 17, les dice que no importa el rechazo, Dios tiene un remedio, y Dios tenía contemplado ese rechazo. Porque así como en mi condición espiritual, inicialmente yo rechazo a Dios y no estoy dispuesto a escuchar a Dios, sino que más bien nazco con la tendencia a darle la espalda a Dios y a su consejo y a su orden. Sin embargo, Dios tiene un remedio para eso, y Dios tiene contemplado que yo voy a nacer con esa inclinación a rechazarle a Él. Y finalmente el capítulo 10 termina hablando de cuál es el resultado del rechazo: que Dios logra sus planes, que Dios extiende su misericordia y Dios moviliza los corazones para que acepten y sean guiados por la fe que Él ha puesto en esos corazones. Entonces, capítulo 10, Dios habla acerca de la condición espiritual de Israel a través del apóstol. Y al mismo tiempo nos define este capítulo que hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas que tienen una actitud diferente ante Dios. Y al mismo tiempo, esto vino a redundar en que en el mundo hoy en día tengamos dos tipos de religiones o dos familias de religiones. Y en lo que redunda esta conclusión del capítulo 10 es que hay dos tipos de actitudes ante Dios, lo cual redunda en dos tipos de religiones generales en la tierra. La primera de ellas es toda aquella familia de religiones que obedecen a la actitud del hombre de que la justicia la va a obtener por sus obras, de que la justicia la va a obtener como resultado de su desempeño en el mundo, de que en la medida de que sea un factor de bienestar, de bondad, de ayuda, de apoyo, de amor, de empatía, en esa medida va a obtener justicia. Y desafortunadamente la mayoría, el 96% de las religiones obedecen esta actitud
de que yo voy a agradar a Dios en base a mi propio esfuerzo y en base a la propia práctica de mi inteligencia aplicada a agradar y obedecer a Dios en el momento oportuno, que a mí me parezca oportuno. Sin embargo, dice la Escritura que siguiendo esta filosofía, ninguno logra justificación. Dice el mismo libro de Romanos, no hay justo, ni aún uno. Ni aún una sola persona ha podido replicar en su vida, con sus obras, la justicia necesaria para agradar a Dios y ser perdonado de las consecuencias del pecado. En contraste, vemos que el remedio que ofreció Dios al pueblo de Israel y para la humanidad es que hay una justicia que se obtiene gratuitamente, una justicia que se obtiene por misericordia, y que es la justicia por la fe. Una fe que es gratuita, que Dios mismo otorga, pues ni siquiera la fe es esfuerzo de la persona, ni siquiera la fe es un esfuerzo personal. Por eso dice también en la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esta es una conclusión que podemos obtener de este capítulo 10, que también hay justicia por obras, que es la que esperaban los judíos. Ellos esperaban continuar con esta, ser justificados por las obras de la ley, pero Jesucristo vino a decirnos que ya bastaba de la ley, que iba a ser cumplida, y que a partir de este momento, en este pacto que se estaba haciendo con su sacrificio, ahora nos relacionaríamos con Dios a través de la fe, de la confianza en lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Muy bien, capítulo 11, capítulo anterior a nuestra lectura. Pablo trata de demostrar únicamente porque que lo que dijo en el capítulo 10 es correcto. Y él ofrece 4 pruebas en el capítulo 11. Es decir, él ofrece evidencia de lo que dijo en el capítulo 10 es correcto. Y utiliza cuatro pruebas o 4 evidencias. Y lo hace tratando de contestar la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, en el capítulo 10 les dice: Dios cambió el plan, Dios ha cambiado el pacto, Dios ha cambiado la manera en la que dispensa su gracia. Ya no es a través de una ley, ya no es a través de sacrificios, ya no es a través del pacto de la ley, sino que ahora Él dispensa su gracia a través de la fe en el sacrificio perfecto, que es Jesucristo. Y entonces hace la pregunta: ¿y por esto significa que Dios ha desechado a su pueblo? Y esta también es una pregunta vigente, la que plantea el capítulo 11. Es una pregunta vigente para tu vida, para mi vida. Porque cuando, hermanos, somos conscientes del pecado, cuando somos conscientes de la magnitud del impacto del pecado en nuestra vida, nos surge una pregunta: ¿y será que Dios me ha desechado? ¿Será que con las cosas que yo he hecho y la vida que he vivido, sí seré objeto del rescate de Dios? ¿Sí entraré de ese grupo de los que Dios quiere rescatar? ¿O habré hecho demasiado mal como para ser considerado? ¿Habrá desechado Dios a Manuel? Esa es una pregunta válida hoy en día relacionada con este tema de la salvación. Y Pablo le responde, utiliza el capítulo 11 para responder y dice: sí, hay evidencia personal porque yo soy israelita y el Señor me ha rescatado. Y Pablo 4 veces en sus cartas vuelve a mencionar esto: yo, habiendo sido un instrumento del mal, un instrumento de ira, un instrumento de homicidio, llegué a ser un instrumento de bien, porque Él me escogió como un instrumento de bien para predicar su evangelio. Y él dijo: hay una prueba personal, yo soy israelita y no, Dios no me desechó. Teniendo yo todas las características para ser desechable, Dios no me desechó y me utilizó como un instrumento escogido para su obra. También les dice que hay una prueba histórica. En los versículos 2 al 10 dice que el remanente, siempre ha habido un remanente de Israel. No importa qué tan mal se comporte el pueblo de Israel, no importa qué tan desobediente sea el pueblo de Israel, siempre hay un remanente de algunos que Dios rescata y con los que Dios reconstruye la nación. Entonces hay una prueba histórica también.
Después en los versículos 11 al 24 les dice que hay una prueba dispensacional, es decir, una prueba que tiene que ver con el cambio de pacto de parte de Dios. Es decir, les dice, miren, Dios ha cambiado su manera de actuar porque ahora va a llevar esta salvación y esta esperanza no solo al pueblo de Israel, sino a todas las demás naciones, a los gentiles. Y esto es un logro que se hace a través de Jesucristo también, que no se podía hacer a través de la ley de los judíos, que no se podía hacer en un sistema de sacrificios que residía en un lugar, en un templo, en una ciudad. Ahora, a través de este nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, ahora toda nación puede ser receptora de esta salvación, de esta gracia, de esta misericordia. Y por último, vuelve a decirles una prueba escritural. Les dice, las escrituras hablan de un libertador de nuestra nación. Entonces, todo este capítulo, Pablo se dedica a comprobar por qué Dios no ha desechado a su pueblo y cuál es la evidencia que hay. Entonces, como Dios no ha desechado a su pueblo, al contrario, ha enviado al Salvador, y ha enviado al Salvador para ser creído, para hacer que su nombre sea confesado. Entonces, por lo tanto, hay reconciliación, hay salvación y hay un concepto nuevo que va más allá de la nación de Israel, y este concepto es la iglesia de Cristo. Por eso, Pablo le puede decir a los creyentes, tú que has sido receptor de la gracia de Dios, tú preséntate delante de tu Dios. Preséntate ante tu Dios. Y es lo que así comienza este capítulo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Esto es una idea un poco curiosa porque sabemos que una de las cualidades, uno de los atributos exclusivos de Dios es que Él puede estar en todo lugar, su presencia está en todo lugar, así que es curioso que se mencione que nosotros estamos en presencia de Dios y Él ya está en presencia de nosotros. ¿Por qué nosotros tendríamos que estar en presencia de Dios? Pero lo que explica este pasaje es que se refiere a la decisión voluntaria de dedicar uno o varios tiempos en el día para tener una actitud de un hijo que se acerca a la presencia de su padre, para tener la actitud de una persona rescatada que se acerca ante la persona que lo salvó, de tener esta actitud de aquietar nuestros pensamientos, de aquietar nuestro diálogo, de aquietar nuestra búsqueda de información y entonces enfocar nuestra atención en nuestro Dios y acercarnos y presentarnos delante de nuestro Dios. Esta no es una idea nueva, hermanos. Si ustedes recuerdan en el libro de los Salmos, esta es una idea muy constante, muy continua, donde el salmista habla de presentarse delante de Dios, y el Salmo 5:3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En tiempos anteriores quizás esto era un concepto, una idea más normal, pero en los tiempos vertiginosos de las agendas abultadas y apretadas, en los tiempos en los que tenemos una supervisión estricta sobre nuestro tiempo, en los que hay eventos que incluso que una vez que tenemos definida nuestra agenda, hay eventos que los aceleran o lo comprimen. El tráfico es un factor que comprime, afecta y estira nuestra agenda. Ya es un factor que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuánto voy a tardar en llegar a aquel lugar? Esta semana fui a una empresa que hace ruedas para carro y que está por la central camionera nueva, y hice 46 minutos para llegar a ese lugar y 46 minutos de regreso, y estuve ahí 2 horas. Casi fue más lo que yo tardé en ir y venir que lo que estuve ahí trabajando. Pero
hoy en día nos resulta extraño que nos digan, deja todo lo que estás haciendo, deja de escuchar, deja de ver, deja de pensar, deja de planear, deja de anticipar y preséntate ante tu Dios, que está listo a escucharte, está listo a hablarte, está listo a hablarte a través de su Espíritu Santo, está listo a entenderte, a comprenderte, a darte guía, a explicarte, a darte dirección. Hermanos, y cada vez este aspecto de presentarnos delante de Dios siento que se aleja más de la vida de los creyentes. Y queremos reducir nuestra relación con Dios a satisfacer los eventos de la agenda de la iglesia y a satisfacer ciertos eventos que hemos determinado como rutinas en nuestra vida. Pero lo que dice aquí Pablo es que le ruega a los hermanos que se presenten. Y no solamente, bueno, dice que vuestros cuerpos, después explica que no solamente se trata del cuerpo, sino que tenemos nosotros que tomar la decisión cotidiana y continua de poner un alto a las cosas y presentarnos delante de Dios. Y como dice el Salmo, delante de ti y esperaré. Porque tampoco nos vamos a presentar ante Dios demandándole, Señor, tengo 3 minutos, lo que me vas a decir ya vémelo diciendo, ¿verdad? No, nos sentamos delante de Dios, nos presentamos delante de Dios a esperar, a buscar, a llamar a la puerta, a pedir. Y en algún momento Él contestará. Pero esto es de acuerdo con sus tiempos. Mire, también hay otro concepto en la palabra, que es la respuesta de cuando Dios llama. Porque muchas veces en la Escritura vemos que muchas personas se presentaron delante de Dios, pero porque Dios los convocaba. Y Dios llamó a muchas personas a lo largo de las Escrituras, y la respuesta típica de estas personas es: heme aquí, aquí estoy, me presento delante de ti. Esta respuesta aparece 24 veces en la palabra, que personas fueron convocadas por Dios y dijeron: aquí estoy, ya dejé todo lo que estaba haciendo, ya mi atención está completamente para escucharte. Hermanos, nuestra fe es un encuentro entre dos personas, básicamente. La expresión más importante de nuestra fe es este encuentro entre tú y Dios. Este encuentro cotidiano de amor, relacional, con plena apertura y transparencia de comunicación entre tú y Dios, el presentarte delante de Dios. Y es tan importante que Pablo suplica para que esto ocurra. Les ruego por aquello que ustedes aprecien, por aquello que ustedes ya saben que está comprobado en sus vidas, que es la misericordia de Dios. Les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y dice él, número 2, en un sacrificio vivo a Dios. Para los judíos era extraña esta concepto de un sacrificio vivo, porque para ellos la idea de un sacrificio era matar a un animal y después presentar ya los restos del animal limpios, muertos, en el altar. Pero este concepto de un sacrificio vivo habla de otra idea, que significa que Dios se relaciona con sus hijos como en una relación familiar, como en una relación personal, y yo acudo en vida a este sacrificio vivo. Y esto tiene varias implicaciones. Cuando yo me presento delante de Dios, al igual que los sacrificios no se presentaban en la calle de enseguida del templo. Los sacrificios no se presentaban en el monte Tabor. Los sacrificios no se presentaban en el huerto de Getsemaní. Los sacrificios se presentaban exclusivamente en el altar. Y es decir, que nosotros debemos presentarnos delante de Dios donde Dios quiere que nos presentemos. Aquí la ventaja es que hoy Dios habita en todo lugar y Dios ha hecho residencia en nosotros.
Entonces nosotros somos el lugar donde podemos presentar este sacrificio. El altar somos nosotros. Lo importante es que nosotros le concedamos la seriedad, así como los judíos le concedían la seriedad de presentar sus sacrificios en el altar y no en el patio de su casa. Que nosotros entendamos que la presencia de Dios está en nosotros, pero Él requiere a veces de nuestra atención, de presentarnos. No a veces, siempre requiere nuestra atención para presentarnos delante de Él, en el lugar donde Dios acepta los ofrecimientos. Ese espacio entre Él y nosotros, donde no hay nada más, no hay ninguna prisa, ningún pensamiento, ninguna distracción, ningún plan que estamos urdiendo. Y es un sacrificio vivo porque también obedece al amor y agradecimiento que tenemos para con Dios. Somos receptores de su gracia, de su perdón, de su amor, y por esa misericordia que hemos recibido, le concedemos importancia a ese encuentro. Y nos presentamos. Un sacrificio vivo involucra que todos los aspectos de nuestra vida están participando. En español solamente tenemos una palabra para decir que algo está vivo, pero en griego hay 3 palabras que representan 3 aspectos diferentes de la vida. Creo que ustedes están familiarizados con ellas. Bios en griego se refiere a la vida biológica, al estar vivo. Eso hay que presentárselo a Dios. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestros recursos físicos, nuestras emociones. En segundo lugar, el griego utiliza otra palabra para describir la vida, que es la vida psuge, de donde viene la palabra psicología. La vida psuge es la vida de la mente, es la mentalidad, son las emociones. También eso tenemos que presentar y traer al encuentro de Dios. Y la tercera palabra que utiliza el griego para definir vida es la vida zoe, que es la vida espiritual. Indudablemente esta tiene que venir también y ser presentada en este sacrificio vivo que le presentamos a Dios cuando venimos a su presencia. Y esta es la importante, realmente la vida importante en la que Dios va a obrar, la vida zoe, la vida espiritual. Significa que estamos dispuestos al presentarnos delante de Dios a que Él modifique, que Él utilice la vida espiritual y Él utilice el crecimiento espiritual que nos va a dar para impactar las demás áreas de nuestra vida. Es decir, que no va a ser meramente un conocimiento místico, no va a ser meramente la manifestación de una palabra, una frase religiosa, un mantra, sino que lo que deriva de ese encuentro en el que estamos con Dios es algo que tiene un impacto sobre nuestra vida biológica y que tiene un impacto sobre nuestra vida psicológica. Es decir, a este encuentro que es un sacrificio vivo con Dios, debemos entender que es un momento de cambio. Es un momento que Dios utiliza para cambiar cosas en nuestra vida. No es meramente un requisito, no es que Dios vaya a pasar lista, no es que Dios vaya a pasar revista de nuestra vida. Es un momento en el que Dios nos quiere decir: Manuel, este asunto, ya llevas 3 años con este asunto y no lo has resuelto. Manuel, no has crecido en este aspecto de tu vida, estás atorado en esta situación. Manuel, quiero llevarte a este lugar, pero te resistes. Venimos a presentarnos como sacrificio vivo para que Dios haga con nosotros lo que Él quiera en ese momento. Y el resultado de ese momento de presentarnos delante de Dios es que Él transforma algo en nuestra vida de manera que tomamos una decisión diferente. Cuando salimos de ese momento de estar en la presencia de Dios, tenemos una convicción diferente, hemos tomado una decisión diferente, hemos decidido hacer un cambio, hemos decidido creerle a Él y por fe vamos a hacer algo diferente. Por eso es importante y por eso Pablo les ruego que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios.
siendo conscientes de que estos momentos son parte de ese proceso de transformación que Dios quiere lograr en tu vida. No es para cumplir ese requisito, no es para que le digas a los demás, sí, yo estoy 7 veces al día en la presencia de Dios y cada 2 horas, y tengo un tapete para ir estar en la presencia de Dios, inclinarme ante Él. No, eso equivaldría a tu pequeña propia religión. Pero Dios quiere que te acerques a Él porque estás participando de un proceso de transformación que Él está dirigiendo. Estás yendo a que Él te dé la partitura y te diga cómo tocar el instrumento que actúa en tu vida. Y Pablo, inmediatamente de decirles a los creyentes, es necesario que ustedes se presenten delante de Dios como un sacrificio vivo, agradable a Dios, pero que no se conformen a lo que ustedes viven en este siglo, no se conformen a las ideas de este siglo. Es decir, este tiempo de presentarnos delante de Dios no es únicamente para que repliquemos las cosas que hacemos en nuestra vida normal y que esté sujeto a las cosas que hacemos en nuestra vida normal. Por eso dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto implica que tenemos que ser libres del sistema del mundo. Si no debemos conformarnos, significa no tomar la forma de. Cuando dice no os conforméis a este siglo, se refiere a no tomes la forma de las cosas que hay en el tiempo en el que vives, o en la cultura en la que vives, o en el sistema en el que vives. No tomes la forma, más bien toma la forma que Dios te está diciendo en ese momento en el que estás en la presencia de Dios. Toma la forma que tu fe te va diciendo que tome, no la forma que tiene el mundo. Más bien permite que Dios renueve tu entendimiento de las cosas para que compruebes que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Porque, hermanos, tenemos la tendencia de que queremos que nuestra relación con Dios se parezca mucho a mi estilo de vida que tengo en lo privado, en lo laboral, en lo familiar. Y simplemente quiero que mi relación con Dios se adapte a esto que ya tengo yo hecho en mi vida. Pero lo que nos está diciendo, no agarres esa forma. No agarres la forma del recipiente en el que estás ocupando en el mundo. Agarra la forma del recipiente de santidad que Dios te está dando para que tú ocupes ese lugar. Y para eso tenemos que ser libres del sistema que impera en el mundo, hermanos, en tu propio entorno. No solamente como tendencias globales, sino en tu entorno alrededor de ti hay un sistema que está funcionando, operando y que te quiere dar una forma específica. Pero es importante que lo conozcamos, que lo identifiquemos y que después decidamos, no tengo que estar sujeto a este sistema. Estoy sujeto a lo que Dios me habla cuando yo me presento delante de Él y Él me habla y Él me enseña y Él me guía. Por eso dice esta frase, no os conforméis a este siglo, no tomes la forma del recipiente que te ofrece el mundo, del molde que te ofrece el mundo. Y vamos a hacer un pequeño contraste, hermanos, y decidí escoger palabras que no son muy comunes en nuestro vocabulario cristiano. Quise usar más bien palabras que son comunes en nuestro vocabulario no cristiano, en el vocabulario del mundo, para definir este contraste. Entonces, en el mundo encontramos estos conceptos y estos valores que hay en el mundo, como ser competitivo en lo que hacemos, buscar méritos en todo lo que hacemos, a través de lo que hago lograr méritos como estudiante, como deportista, como trabajador. Al relacionarme con las personas voy a hacer méritos para ser valorado. Y luego vienen estas 3 palabras que son liberar, libertario y libertino. Son variaciones de la palabra libre, son conceptos actuales que tienen significado diferente, pero casi todas las podemos resumir en la palabra independiente.
Esto es lo que enseña el mundo y no necesariamente es malo. Estas cosas no son malas. En el contexto correcto y en el ámbito correcto, es bueno ser capaz, es bueno ser competitivo, es bueno ser capaz de crear méritos, pero estas cosas no son aplicables a mi relación espiritual con Dios, ni a mi vida espiritual, ni a mi vida de convivencia dentro de una iglesia. Al contrario, el reino de los cielos es diferente. El reino de los cielos no es competitivo, el reino de los cielos es solidario. En el reino de los cielos hay alguien más débil y no lo aprovecho para consolidar mi ventaja. En el reino de los cielos veo a alguien más débil y soy impulsado a ayudarlo. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cómo fortalecemos tu debilidad? ¿Cómo te ayudamos? En el reino de los cielos hay misericordia para toda situación, para toda interacción. Me pides que te preste la capa, pues llévate también el manto, ¿no? A lo mejor no me lo devuelves, pero no estoy buscando un intercambio de méritos, estoy buscando actuar con esta regla del reino que es la misericordia, que es un recurso inagotable en el reino de Dios. El reino de Dios, en el mundo, hoy el mantra de la juventud es la independencia. Independencia de ideas, de pensamiento, financiera, de decisión, de planes, de movilidad. Pero el reino de los cielos es apegado. Es apegado sobre todo a la persona que necesita ayuda. Es apegado a la persona que está en dificultad, es apegado a la persona que está presa, es apegado al huérfano, apegado a la viuda. Es diferente. Y hermanos, es una gran tentación conformarnos a lo que nos pide este mundo. Pues ¿quién no quiere ser competitivo? ¿Quién no quiere ser capaz de crear muchos méritos en su vida? ¿Quién no quiere ser independiente? ¿Quién no quiere ser libre? Pero eso no aplica a mi relación espiritual. Otro grupo de conceptos, hermanos. El mundo nos enseña a ser seguros de nosotros mismos, a ser altamente motivados, enfocados, optimistas, inspiradores e insistentes. Les repito, estas cosas en sí no tienen nada de malo. Pero cuando un siervo del Señor busca estas cosas en su ministerio, no tiene mucho que ofrecer en términos del reino. Lo que el Señor más bien está buscando son estos valores, que yo sea humilde, que esté dispuesto, que sea flexible, que en vez de ser optimista sea esperanzado en Dios en todas las cosas. Yo ser inspirado, no buscar inspirar a otros. Y en vez de ser insistente o persistente, ser paciente con las personas que están a mi alrededor. El reino de los cielos es diferente, por eso el Señor nos dice, no agarres la forma de este mundo, aunque parezca correcta, aunque parezca buena y no necesariamente sea mala. Las cosas del reino, las virtudes del reino, las actitudes del reino de los cielos son mejores para los propósitos de Dios. Redundan en tesoros celestiales, redundan en mayor bendición, redundan en paz y armonía que Dios quiere lograr. Y hermanos, todo esto persigue un fin, para ser miembros de un cuerpo, ser capaces de ser miembros de un cuerpo, porque el versículo 3 dice todo esto, que el que no seas conformado como es el mundo, es para que tú llegues a tener un concepto correcto de quién eres. Dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Por qué, hermanos? Porque estas cosas, estos atributos del mundo, ser seguro de mí mismo, ser motivado, estar enfocado, optimista, inspirador o insistente, me llevan a tener un concepto. Su resultado es que me llevan a tener un concepto de mí mismo más alto que el que realmente debo tener. Estas cosas tienden a encumbrar a la persona y a ponerla en una situación de sentirse privilegiado y sentirse favorecido y sentirse destacado
Ese es el sistema del mundo, destacar en tal o cual cosa. Pero inmediatamente Pablo dice, pero ¿saben qué? La idea de esto es que pienses de ti sin tener un concepto incorrecto acerca de ti. Tendemos a tener conceptos más altos de nosotros mismos que lo que somos. ¿Y por qué es importante esto? Inmediatamente lo contesta en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, hermanos, debemos presentarnos delante de Dios continua y cotidianamente, ofreciendo nuestra vida como un sacrificio a Él, para que Él nos prepare para vivir en una comunidad, en una iglesia, ser capaz de servir a esa comunidad, tener una identidad uniforme con esta comunidad, no sentirme que soy más importante o menos importante porque tengo tal o cual nombramiento, tal o cual responsabilidad dentro del reino. Aíslo el versículo 4 para terminar y proceder a celebrar un acto de unidad. Dice el versículo 4, lo leo otra vez, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, muchas personas diferentes que están aquí en este momento, con diferentes historias, antecedentes, orígenes, experiencias, y que no tienen la misma función, ni en la sociedad, ni en su vida, ni en su utilidad laboral tienen la misma función. Pero el versículo dice, sí, dice que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es importante que tú, hermano, hermana, te presentes delante de Dios cotidianamente, de una manera dedicada, que elijas diferentes momentos al día o un momento al día en el que esa es tu única ocupación, presentarte delante de Dios para ese intercambio que ocurrirá, en el que Él te hablará, Él te escuchará, Él te mostrará, Él te guiará, Él te aconsejará, de manera que estés preparado para vivir una vida en comunidad, en el cuerpo, siendo el cuerpo de Cristo. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor. A nosotros nos resulta inconveniente, difícil, incómodo presentarnos ante tu presencia. Pero tu Espíritu, Señor, nos lleva a ese lugar. Tu Espíritu da testimonio de que somos hijos tuyos. Y lo más natural es que un hijo se acerque a su padre, que tengan este encuentro de amor, de cuidado, de reconocimiento, de adoración. Por eso, Señor, meditamos en tu palabra y reconocemos esta invitación tuya de que nos presentemos delante de ti, que consideremos que nuestras vidas son un sacrificio vivo, agradable y santo a ti, Padre. Permite que cada hermano, cada persona interprete de la manera personal en cuál es el momento, cuál es la circunstancia, cuál es la frecuencia, cuál es la actitud en la que debe presentarse delante de ti como un sacrificio vivo. En Cristo Jesús, bendice, Señor, la exposición y presentación de tu palabra y su mensaje. Amén.